¿Quién dijo que los villanos no pueden cambiar? En el universo de las telenovelas, los odiamos, los culpamos, pero a veces, también nos hacen llorar. Porque detrás de cada villano hay una historia, un dolor, un motivo que los llevó por el mal camino. Y cuando finalmente deciden redimirse, es imposible no conmovernos. Hoy veremos a Iván y Paula Vallejo en Café con aroma de mujer de 1994, dos personajes que nos sorprendieron al mostrar que el amor y el arrepentimiento pueden transformar hasta al corazón más endurecido. Y cómo olvidar a Andrés Alcázar en Corazón Salvaje de 1993, cuyo cambio tocó fibras profundas en todos nosotros. Pero no son los únicos. Quédate, porque lo que viene te va a demostrar que incluso los villanos pueden ganarse nuestro perdón. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Paula Vallejo, de leal hermana a férrea enemiga. A veces, el dolor más grande viene de quien menos lo esperas. Paula Vallejo, hermana mayor de Sebastián, parecía tener en su hermano, a su pilar principal tras la trágica muerte de sus padres. Junto a Marcela, formaban un refugio emocional en medio del caos, o al menos eso creíamos. Pero todo cambió cuando Sebastián se enamoró de la gaviota. Paula no pudo ver más allá de los prejuicios sociales. Se dejó llevar por la soberbia y terminó aliándose con un clan familiar envenenado por el egoísmo, sin darse cuenta de que estaba hiriendo al mismo hermano que siempre había sido su protector. Todo por una absurda promesa impuesta por el patriarca Octavio Vallejo, que el nieto que se adelantase a procrear un hijo varón, sería quien liderara el emporio familiar. Aquella lectura del testamento abrió una competencia malsana entre Iván y Sebastián, una lucha donde Paula, cegada por las apariencias, terminó apoyando al bando equivocado. Yo no quedé menos que horrorizada cuando me dijeron de tu relación con esa mujer. Es que ¿cómo pudiste caer en manos de una mujer como esa? ¿Cómo qué? ¿Como una recolectora? El despertar de Paula. Pero como ocurre en las buenas historias, el corazón tarde o temprano despierta. Paula abrió los ojos. Vio la ruina en la que había caído su hermano, entendió el dolor que había causado y reconoció que había sido manipulada por una familia que solo buscaba destruir lo que no podían controlar. Con un nudo en la garganta, le pidió perdón. La enemiga de la gaviota se convirtió en su aliada más fuerte. Y lo más hermoso, terminó admitiendo que no había mejor mujer para Sebastián que esa humilde recolectora, ahora convertida en ejecutiva de alto vuelo, quien con su ayuda habría podido vencer no solo su problema psicológico, sino también los prejuicios de toda una familia. Por favor, mira, si llama a Sebastián, cuéntale lo que pasó. Y dile que me perdone. Para mí, esto es un descanso. Que usted vuelva con él, es un descanso porque... Iván Vallejo, cuando la ambición te roba el alma. La caída de Iván fue aún más brutal. No solo traicionó a su primo Sebastián. Lo entregó a la justicia injustamente para salvarse a sí mismo, sabiendo que era inocente. Sebastián terminó tras las rejas mientras Iván continuaba su vida, hasta que la verdad salió a la luz. Lástima, eso sí, que no pueda compartir la celda contigo. Porque sé que prefieres verla encarcelada y no al lado del doctor Salinas. Hasta que se dicte la sentencia declarando inocente al señor Sebastián Vallejo. El llanto que redime. Pero entonces llegó esa escena. Iván, tras las rejas, destruido. Y allí, frente a él, Sebastián. No había rencor, solo palabras llenas de verdad y recuerdo. Iván no pudo contenerse, rompió en llanto. Lágrimas sinceras que mostraban que detrás del hombre frío y ambicioso, aún vivía el niño que alguna vez compartió juegos con su primo. Fue un momento que nos quebró por dentro. Porque todos merecen una segunda oportunidad, incluso los que se equivocaron tanto. Al menos tú tenías un hermano, pero yo no. Y en eso te convertiste para mí. Y cuando creemos que ya lo hemos visto todo, prepárate, porque viene otro giro inesperado. Un personaje que parecía inquebrantable, arrogante, marcado por el rencor, cambiará para siempre. Sí, Andrés Alcázar, de Corazón Salvaje,
también tuvo su redención, y lo que vivió seguramente te continuará sorprendiendo. Andrés Alcázar, de hermano a enemigo. Andrés Alcázar nació en una cuna de oro. Educado con esmero por su madre tras la muerte de su padre, estudió en el extranjero, se convirtió en un hombre importante de sociedad. Aunque pudo haber hecho su vida en tierras lejanas, su corazón le indicaba regresar a su lugar de origen, el lugar que su padre le enseñó a amar. Cuando regresó, lo hizo con una misión clara: tomar el control de los negocios familiares. Pero en el camino se reencontró con su pasado más incómodo, su medio hermano, Juan del Diablo. Aunque incómodo, cumplió la promesa que hizo a su padre, de apoyarlo, lo cual hizo. Y como si el destino quisiera incendiar ese reencuentro, apareció Aimee. Una mujer capaz de enamorar a ambos sin que se dieran cuenta del engaño que tejía entre ellos. Andrés, cegado por los celos y el orgullo, hizo de Juan su enemigo. No dudó en conspirar para destruirlo, sin saber que el mayor enemigo no era su hermano, sino el rencor que lo consumía por dentro. Se me entregó. El terremoto que sacudió su alma. Pero la vida siempre encuentra una forma de revelarnos la verdad. En un momento en el que Andrés intentaba arrebatarle la vida a su hermano Juan del Diablo, justo ocurrió un devastador terremoto. Andrés quedó atrapado bajo pesadas vigas, al borde de la muerte. Su vida pendía de un hilo, inmovilizado, sin escape. Y entonces ocurrió lo inesperado. Juan del Diablo, el hermano a quien tanto había odiado, y previamente intentó hacerle daño, reapareció no para cobrar venganza, sino para salvarlo. Ese instante lo cambió todo. El gesto de Juan fue más fuerte que cualquier herida del pasado. Andrés, con el corazón en la garganta y el alma temblando, comprendió que el odio solo lo había alejado de lo más valioso, su familia. Dejó atrás la venganza. Y en su lugar, nació una reconciliación que nos estremeció a todos. Vimos a un hombre roto por dentro, reconstruyéndose con amor y humildad. Andrés Alcázar, el que juró destruir, terminó abrazando a quien más necesitaba. Porque a veces, solo hace falta un acto de bondad para encender una llama de redención. Te pido que me perdones, hermano. Pero si crees que esta historia te conmovió, espera a descubrir lo que vivió Sofía en Cadenas de Amargura. Una mujer marcada por el odio y el resentimiento. ¿Es posible que haya tenido un giro de corazón? Otra transformación inesperada está por venir. Sofía, de amiga incondicional a rival inesperada. A veces, los peores dolores no vienen de los enemigos, sino de quienes alguna vez llamamos amigos. Sofía y Cecilia eran inseparables. Vecinas, confidentes, hermanas del alma. Sofía siempre estuvo ahí, atenta, leal, preocupada por el bienestar de Cecilia. Pero había algo, su amor por Gerardo. Y todo se rompió cuando descubrió que el amor de Gerardo tenía nombre y rostro, el de su mejor amiga. La decepción no vino por la traición de Gerardo, sino por sentirse desplazada, invisible. Ese dolor se transformó en celos, y los celos en una enemistad. Sofía pasó de ser el mayor apoyo de Cecilia, a su mayor obstáculo. De aliada a rival. De amiga a amenaza. Desde este momento voy a ser la peor enemiga que hayas tenido en tu vida. Te juro que daría cualquier cosa porque... El perdón que lo cambió todo. Pero hay algo más fuerte que el rencor, la conciencia. Cuando Sofía vio a Cecilia devastada, rota por dentro, algo se quebró también en ella. No era odio lo que sentía, era tristeza. Porque, a pesar de todo, seguía queriéndola. Y en el fondo sabía que nada justificaba el daño que había causado. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Sofía se acercó a pedirle perdón. No por formalidad, sino con el alma en la mano. Le auguró lo mejor con Gerardo, y más allá de ese amor perdido, le dio a Cecilia lo más valioso, su corazón y su amistad. Fue un acto sincero, que nos recordó que los errores no definen a las personas, sino la valentía con la que deciden enmendarlos.
Perdóname, Cecilia. Perdóname por todo el daño que te he hecho. ¿Te sorprendió este recorrido por los villanos que supieron redimirse en nuestras telenovelas favoritas? Porque si algo nos enseñan estas historias, es que todos merecen una segunda oportunidad, incluso los que parecían no tener redención. Si te gustó este video, no olvides dejar tu comentario contándome cuál de estas transformaciones fue tu favorita o si recuerdas otra que te marcó. Dale like si te gustó este video, y suscríbete al canal para no perderte ningún video sobre las grandes producciones que nos han hecho reír, llorar y soñar. Pero espera, tienes mucho más que ver y disfrutar haciendo clic por aquí,